Saludos a los hermanos, amigos, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Y vamos en esta mañana a orar. Antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración. Vamos a orar por las peticiones. Oramos por el hermano Eladio González, que está cumpliendo en este día. También la hermana Ivonne, que está de cumpleaños. Amén. Hay una petición también por la hermana Rubiela Gómez, que Dios siga ayudándole. Y hay una niña también por la que se pide oración, parece que tiene leucemia. La presentamos a Dios en esta mañana. Si usted tiene una petición también, levante su mano en fe, creyendo en el poder sanador, restaurador del Espíritu Santo, que Dios es poderoso para hacer maravillas. La Biblia dice que antes que nosotros hablemos, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Oremos. Padre eterno, te alabo tu nombre y te bendigo en esta mañana, Señor. Te damos las gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por esta reunión, gracias por cada asistente, oh Dios omnipotente. Te pido que bendigas cada persona en esta hora, que salgamos de este lugar restaurados, renovados, fortalecidos por tu Espíritu Santo. Te pido que rompas cadenas, Señor Jesucristo. Estas personas que están enfermas en esta mañana, yo las declaro en victoria, las declaro en bendición, lo declaro sano, Señor. Te pido que mientras tu palabra fluye, oh Dios, en esta hora, estas personas sean sanadas, Señor Jesucristo, sus cadenas sean rotas, sus prisiones sean abiertas, Padre Celestial. Te pido por aquella joven, Señor Jesús, que está enferma, te ruego que la sanes, Padre, dale la victoria. Tú eres el dador de toda vida y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estos hermanos que cumplen años, bendícelos, Señor Jesús, guárdales, llénales con tu Espíritu Santo y suple toda necesidad en sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. De igual manera, Señor, que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada. Lo pedimos para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, tengo la palabra de Dios, capítulo 7 de San Mateo. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7 y el versículo 7. San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, he tomado esta escritura para tener la meditación en esta mañana, pero estaba recordando algo. Estaba recordando el mensaje del domingo pasado, y bueno, me gustó todo el mensaje me gustó. Pero hay unas partecitas que siempre se le quedan a uno, ¿no? Es como cuando usted almuerza y de todo lo que almuerza hay una partecita que como que le agrada más, aunque se lo coma todo, ¿no? Y entonces el hermano, mientras yo estaba ahí sentado, el hermano estaba predicando, dijo: hermano Ramón, cuida hijos, no ovejas. Y me gustó eso. A mí me gustó eso. Porque la verdad, hermano, es que la mayoría de pastores cuidan ovejas. Y el hermano decía: las ovejas son tontas. A las ovejas las trasquilan, a las ovejas las ordeñan, a las ovejas las patean, a las ovejas las maltratan. Y alguna vez el Señor Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, dice la Biblia que cuando Él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y yo en mi corazón decía: bueno, Jesús dice que esas ovejas no tenían pastor, pero ahí estaba Anás,
el gran sacerdote. Ahí estaba Caifás, por ahí andaba Nicodemo, que era uno de sus maestros. Por ahí estaba Gamaliel, que era un gran maestro, según relata la Biblia. Pero con todo y que ellos tenían sumos sacerdotes, que tenían religiosos, que tenían líderes religiosos, Jesús vio a su pueblo como ovejas sin pastor. Bendito el Señor. ¿Por qué él vio ese cuadro? ¿Por qué él vio ese cuadro? Dice la palabra del Señor en el capítulo 34 de Ezequiel. Ezequiel 34. Dice el Espíritu Santo de la siguiente manera. Ezequiel 34 dice: profecía contra los pastores de Israel. Titula el capítulo. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor. Es Dios hablando por medio de su profeta Ezequiel. Y este profeta es enviado para hablarle a los pastores. Yo entiendo que los pastores aquí son los reyes, y entiendo que los pastores aquí son los sacerdotes, que son los encargados de cuidar al pueblo, ¿no? Esos son los encargados de cuidar al pueblo. Pero entonces Dios envía a este profeta a estos líderes y les dice: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, dice el Señor. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Yo me pregunto si el profeta Ezequiel estuviera aquí en esta mañana y repitiera las mismas palabras, ¿qué pasaría? Pues bien, el profeta Ezequiel no está, pero sí está el que estaba en Ezequiel. Amén. Y andan errantes por falta de pastor. Ahora, el Señor aquí está hablando de sus ovejas. Aquí Dios está hablando de sus ovejas. Y esas ovejas de Él son las que andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Estaba hablando en estos días con una mujer, yo no sé si estará aquí en el culto, que fue esposa de un pastor, y pues ella me estaba contando su vida, su tragedia, y me conmovió profundamente la situación de ella, porque siendo esposa de un pastor, su hogar se dañó. El pastor esposo de ella la divorció, la abandonó, y entonces pues ella, entiendo yo que era una chica que había sido criada en el conocimiento de las cosas de Dios. Y entonces seguramente ella había puesto como todo su amor y su esperanza en ese pastor que era su esposo. Cuando su esposo la abandona, ella prácticamente queda sola. Y entonces ella se va a buscar a los compañeros, otros pastores, amigos de su esposo, para pedirle un apoyo en su momento de calamidad. Y ella llorando me decía que no encontró una sola mano amiga entre los pastores. Y uno dice, bueno, qué tristeza, si así son los pastores con los compañeros, qué esperanzas con los demás. Yo viví una cosa parecida en una reunión de pastores cuando yo todavía era pastor del sistema religioso. Estuve en la última asamblea pastoral que estuve, que a propósito no me gustaban las reuniones de pastores. Una reunión de pastores en un sistema, hermano, eso es un caos. Eso es estresante. Las puertas las tienen que cerrar para que los pastores no se salgan, porque el ambiente es tan tenso y tan horrible. Créanme que si los creyentes de las bancas se dieran cuenta de lo que es una reunión de pastores,
yo creo que muy pocos quedarían en las iglesias y se dieran cuenta de qué es lo que se trata en una reunión de pastores. El desamor, la pelea por dineros de los fondos que se pierden, el uno reclama y el otro reclama. Y entonces en esa asamblea de pastores en que yo estuve, recuerdo que se paró un pastor, habíamos aproximadamente unos 1200 pastores. Y en la asamblea que yo estuve se paró un pastor y dijo el pastor: hermano, yo le propongo a la asamblea que los pastores que tenemos iglesias más o menos buenas, saquemos un porcentaje de eso que Dios nos da en su bendición y formemos un fondo para ayudar a otros pastores que vienen de regiones remotas, que vienen pidiendo limosna para poder asistir a la asamblea. Pastores, en la reunión de pastores hay pastores que le están pidiendo a un compañero que les gaste el almuerzo porque no tienen para el almuerzo. Hay pastores que vienen con los zapatos rotos, y eso es verdad, yo lo he visto. Y yo creo que los hermanos saben de eso. Hay pastores que no tienen dinero para regresarse de la asamblea a su lugar donde trabajan. Y entonces el hermano propuso de que creáramos un fondo, una ofrenda para ayudar a esa clase de pastores. Habíamos 1200 y nos paramos 5. Y entre los 5 que se pararon me paré yo, que era pastor de un grupito de aproximadamente 30 o 40 personas en ese tiempo. Ahí habían pastores con iglesias de 300, de 400, de 1000 y de más. Y de 1200 nos paramos 5 que estaban de acuerdo con la propuesta. Luego se paró un pastor y dijo: yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, porque ya nos están sacando el 5 para esto, el 7 para esto, y nos están sacando esto, y nos están sacando lo otro. Yo sabía, hermano, que cuando a un pastor, en ese tiempo, yo no sé ahora, a un pastor en ese tiempo, sacándole mucho, le sacarían por ahí el 20% de su salario, que muchas veces ese salario es adulterado porque los pastores los pastores casi nunca hablan de lo que realmente entra a las iglesias. Ellos presentan un taco adulterado ante los directivos y se quedan con el resto. Yo soy testigo de eso. Ellos saben que esto va por internet y esto lo está escuchando todo el mundo. Y yo estoy dispuesto a sostenérselo a cualquiera. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? La propuesta del hermano quedó por tierra, eso no lo apoyó nadie. Bueno, yo salí un poco apesadumbrado y cabizbajo. Yo dije: si estos sinvergüenzas no son capaces de ayudar a sus colegas que están pasando por donde muchos de ellos pasaron cuando comenzaron a ser pastores, ¿qué esperanzas con las pobres ovejas que tienen en el redil? ¿Qué les puede importar si usted tiene comida o no tiene comida? ¿Qué les puede importar si usted tiene para pagar el arriendo o no tiene para pagar el arriendo? A ellos no les importa sino que usted lleve la lanita a la iglesia y Dios lo bendiga. A esa clase de pastores es que la Biblia les está hablando. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dice el Espíritu Santo: anduvieran perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Yo recuerdo que cuando se presentó el problema, que se presentó conmigo hace algunos años, hicimos una reunión en el Coliseo de aquí en Palmira y teníamos aproximadamente unos 600 pentecostales. Y entonces yo me tomé el trabajo de llamar al presidente de la iglesia pentecostal y le dije: hermano, tengo una reunión en tal lugar y hay aproximadamente 600 ovejas tuyas. Te invito para que vengas y les aclares a ellas qué les está pasando o qué está sucediendo, porque están en un lugar que no es su iglesia, sacaron pentecostal de su iglesia, eso es bravo. Pero este día fueron aproximadamente unos 600. Invité al pastor y le dije: hay aproximadamente tantos en el lugar, lo invito para que venga y la recupere, si es que yo me las estoy robando, porque eso es lo que ellos dicen, que yo me estoy robando las ovejas. Ellos creen que las almas son de ellos. Yo creo que las almas son de Dios. Amén. No se asomó ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el pastor,
¿Por qué no se asomaron? ¿Les importan las ovejas? Oh, perdónenme, hermano, perdónenme. Yo no me enseñoreo de la gente. Yo pienso que cada persona es libre de tomar la decisión que quiera. Pero si aquí viene un falso maestro y se me lleva a uno de ustedes, hermano, qué pena, pero primero tiene que pelear conmigo para que se lo lleve. Yo quiero ir y saber por qué se va a ir. Si es que hay un mensaje mejor que este, hombre, pues que no se vaya solo, yo también lo quiero seguir. Si hay un predicador con un mensaje más pleno que este, nos vamos con él. Por eso ese asunto una vez hablaba hermano y me decía, hermano, mire, es que me apego, yo estuve en tal iglesia, estuve en tal iglesia, estuve en tal iglesia. Dice, hermano, eso no importa, tranquilo. Mientras usted esté en la palabra, métase en la iglesia que usted quiera. Que si usted está en esta palabra, de allá lo sacará el Señor en cualquier momento, bendito el nombre del Señor. Y entonces yo me quedé pensando y yo dije, hombre, estos sinvergüenza no les importa a la gente, a ellos no les interesa. Como saben que no tienen argumentos contra este mensaje, como saben que no tienen armas para pelear con Dios, entonces se quedan quieticos. Bendito el nombre del Señor. Verso 7 dice, por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Digo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Que quede claro, estoy leyendo la Biblia, no, esto no me lo estoy inventando yo. Amén. Así ha dicho el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Entre otras palabras, el Señor Jesucristo se compromete a dañarles el banquete. ¿Quieren comer ovejas? Van a tener que ir a comer otra cosa, porque según mi Dios, Él librará sus ovejas de sus bocas. Porque así ha dicho el Señor. Esto me gusta. Versículos 34:11. ¿De qué habla esto? Esto es hermoso. Porque así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él mismo ya no va a mandar pastores. Yo mismo voy a ir. Aleluya. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las extraeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Qué cosa tan diferente cuando viene el dueño, ¿verdad? Qué cosa distinta cuando viene el dueño. En buenos pastos las apacentaré. Es decir, que ya no nos va a dar a comer paja. Porque pobres ovejita, hoy las tienen comiendo pura basura, pura carreta. Les tienen la cabeza llena de teología, de títulos de instituto bíblico, pero nada de palabra, nada de lo que es real. Bendito el Señor. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la descarriada y
haré volver al redil la descarriada, vengaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Le gusta eso? Ahora vea el cumplimiento de eso. Juan 10. Versículo 1. San Juan capítulo 10, verso 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ese no se le esconde a nadie. Amén. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Y las saca de dónde? Yo estaba pensando en estos días que el Señor dice: salid en medio de ellos, pueblo mío. Y entonces estaba recordando la enseñanza que dio el hermano Branham alguna vez acerca del polluelo de águila que lo empolló una gallina. El hermano Branham cuenta esa historia y resulta de que él cuenta de que un campesino se fue a cazar allá, se encontró un huevo y se lo llevó para la casa, y en la casa tenía una gallina que estaba empollando sus huevos, y cogió ese huevo y se lo metió a la gallina ahí junto con los otros huevos. Cuando comenzaron a reventar los huevitos, también reventó el huevo aquel que llevó el campesino. Pero ese polluelo era raro, era distinto a los otros. La gallina lo ve raro, los pollitos lo ven raro, y él ve rara a la gallina y ve raro a los pollitos, pero ella no tiene opción, porque ni siquiera ella misma sabe qué es. Comienza a crecer y la gallina se va con sus pollitos a comer gusanitos, a escarbar en el basurero, a comer cucarachas, a comer grillos, y ella camina ahí, no le gusta eso y su naturaleza es distinta. Pero todavía no conoce su identidad. Comienzan a crecer sus alas, a crecer sus garras y a crecer su pico, y ella todavía no sabe qué es. Sigue con la gallina y con los pollos, pero ella no se acomoda a esa situación. Y el hermano Branham dice que un día, estando en el campo, un ave cruzó el espacio y se oyó un chillido de águila. Cuando ese águila en el espacio chilló, ese polluelo que estaba en tierra con la gallina y los pollitos sintió que esa voz en el espacio pegó en lo más profundo de su ser y de su corazón, y inmediatamente se identificó con ese sonido, y ese sonido le hizo saber a ella que podía extender sus alas y que podía volar, que ya no necesitaba que la mamá gallina le diga qué podía hacer o que no debía hacer, sino que puede volar solo. Eso es un hijo de Dios en una denominación, hermano. Cuando él oye la voz del gran águila, ya no necesita que el pastor le diga si puede salir o no puede salir. Ya no necesita si la mamá gallina denominacional lo deja ir o no lo deja ir. Él extiende sus alas. Qué pena con la mamá gallina y qué pesar de los hermanitos pollitos. Pero ya no está para comer cucarachas y comer gusanos, ahora está para comer carne viva. Bendito el nombre del Señor. Ahora puede cazar sola. Una águila es cosa seria, hermano. En estos días estaba viendo por internet a una águila cazando y me sorprendió. Había una cabra en unos peñascos, en unas lomas, en unos abismos, por allá como andan las cabras monteses, que ellas tienen una especialidad, se encumbran por las rocas. Y de pronto un águila la agarra de acá de los hombros y de pronto trata como de irse al piso, pero en un momento sus potentes alas se levantan y se encumbra con todo y su presa. Y entonces yo me gocé tanto, yo dije, eso es un hijo de Dios. Así dice la Biblia: levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice la Biblia que Él despertará su mirada como el águila a sus polluelos. ¿Cuándo le dan alabanzas al Señor Jesús?
quién sabe cuántos hijos de águila enjaulados en iglesias, en religiones, encarcelados. Tienen que dejar si el pastor les dice o no les dice voy o no voy, porque desafortunadamente las denominaciones son así, hermano. La gente es tan estúpida, tan tonta, que ellos los están robando, los están explotando, y ellos todavía creen que esos son los ungidos del Señor. Capítulo 10, versículo 3. A este habla el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Por qué conocen su voz? Hermano, porque en lo profundo de cada hijo de Dios hay una partecita de Él. Y sin importar donde usted esté, el día que usted oye la voz de Dios, usted va a salir de donde esté. Dice el Señor Jesucristo: la hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán a la resurrección de vida. A veces nosotros creemos que es el cementerio. No. Si usted es un borracho y está en la cantina, eso es un sepulcro. Llegará el momento cuando usted oiga la voz del Hijo de Dios y se levante de ese lugar. Se da cuenta que usted no tiene por qué estar allí comiendo porquerías, cuando usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegará el momento, si usted está en la drogadicción, que usted oiga la voz del Hijo de Dios y se dé cuenta que usted tiene una herencia grande, que usted no tiene que estarle mendigando esa basura al diablo. Deje que el diablo le dé su basura a sus hijos. Usted es un hijo del Rey de Gloria. Llegará el momento cuando usted en su sistema religioso donde esté oirá la voz del Hijo de Dios, y entonces se va a dar cuenta que usted es de otra clase de ave. Se va a dar cuenta que usted no es una gallina, que usted no es un pollo de corral. Se va a dar cuenta que usted es un águila, que está hecho para encumbrarse. Usted está hecho para volar. Como dijo el Señor Jesucristo: cuando usted conozca la verdad, cuando usted conozca la verdad, oh, entonces sus cadenas van a ser rotas. Conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. Bendito el nombre del Señor. Verso 7, volvió Jesús a decirles, digamos con el verso 4, cuando la ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría del Hijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Yo no sé si en esta mañana ustedes están entendiendo. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Como no le entendieron, entonces Él les explica mejor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo noté una cantidad de cosas escondidas y profundas. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son... Uy, esto está bravo, ¿cierto? Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Uy, qué duro eso. Ahí está oyendo el sumo sacerdote, ¿cierto? Por ahí debe de estar Nicodemo también. Por ahí debe estar Gamaliel. Por ahí deben estar esos grandes líderes. Y Él les está diciendo que son ¿qué? Dios mío bendito. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En estos días escuchaba a alguien decir que yo estaba comprando ovejas, ¿no? Estamos ayudando a la gente cuando se puede, y entonces él decía que estábamos comprando ovejas. Eso es absurdo, hermano. Yo creo que si usted tiene en el corral de su casa, si usted tiene en su corral una cantidad de ovejitas
y las ve con un pasto seco y una paja, y el vecino tiene un patiecito lleno de pasto verde, yo creo que esas ovejitas de pronto hasta tumban el cerco. Yo creo que tumban el cerco. La gente tiene hambre y la gente tiene sed, la gente tiene necesidad, hermano, y la gente necesita que se les predique la palabra de verdad. La gente ha creído, hermano, que esto del evangelio es solamente palabra y bla 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 y puro verbo. No. El verbo de Dios viene con obras. El verbo de Dios se materializa, se encarna. El Señor Jesucristo pensó en la necesidad física de la gente. Cuando la gente andaba detrás de Él por escuchar la palabra, dice la verdad que tenían hambre. Y Él dice: tengo compasión de la gente porque no tienen que comer. Los apóstoles todos preocupados dicen: Señor, pero es que 200 denarios no alcanzan. Yo me imagino que eso es lo que tenían en el fondo local. Jesús les dice: denles ustedes de comer. ¿Y por qué no los manda por allá que compren, que se rebusquen? Ese es el espíritu del pastor denominacional. Vaya, rebúsquese por allá. Pero el Espíritu Santo no es así. El Padre no es así. No, Señor, denles ustedes de comer. Señor, no alcanzan, tenemos 200 denarios, no hay más. No alcanzaban 200 denarios. Pero por ahí el Espíritu Santo cogió un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Y yo no sé el espíritu de ese chiquito cuando le presenta eso al maestro: Señor, yo tengo esto. ¿En qué puede servir este poquito? Y entonces Jesús probó en qué puede servir el poquitico que usted tiene para calmarle el hambre y la sed a las multitudes. Oró, dio gracias, y de ese poquito comenzó a darle a los apóstoles: tomen, vayan, repartan, y repartan, y repartan, y repartan. Comieron más de 5,000 personas, más de 5,000 hombres. Dice la Biblia que comieron 5,000 hombres, sin contar los niños y sin contar las mujeres. Y yo calculo que en esas reuniones por lo regular hay más mujeres que hombres. Yo creo que por lo menos 15,000 personas comieron de 5 panes y 2 peces. Eso es cuando el Espíritu de Dios está en alguien. Por eso es que a mí me gusta tanto el ministerio de Pablo, ese Pablo, Dios bendito. Segunda de Corintios 12. Yo sé que los pastores más de uno me quieren mandar a matar por esto, pero lo que hago está en la Biblia. Segunda de Corintios 12 y el versículo 1. Yo quisiera leer todo eso. ¿Qué dice? ¿Lo leemos? Leamos desde el 11. Este es Pablo. Por eso yo amo tanto a William Marion Branham, porque es que William Marion Branham era Pablo otra vez aquí. O no Pablo, el Espíritu Santo que estaba en Pablo estaba en William Marion Branham, porque es que todo esto era de William Marion Branham y ese hombre me inspira. Dice el versículo 11, capítulo 11, verso 1, dice Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerad. La iglesia decía que Pablo estaba loco, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, le está diciendo Pablo a la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pues si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entre otras palabras, si viene un predicador predicándoles un Jesús pícaro, ladrón y tramposo, a ese le come en cuenta. Si viene un Jesús predicando, despojando y empobreciendo a la gente, a ese le come en cuenta. Verso 5: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el
Pablo parece ser que era crudo para hablar. En todo y por todo lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Dice Pablo, pequé yo porque les prediqué gratis. Pequé yo porque no les cobré cuando les llevé el evangelio. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Entre otras palabras, otros me ayudaron para venir a predicarles a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Es decir, que Pablo no por tocándole la puerta al hermanito: hermano, vea lo que pasa, no tengo para pagar el arriendo, tome este sobrecito para que me dé una abuelita. Es que tengo mi familia y no tiene que comer, hermanito. A ver si hacemos unos tamales, un sancocho de gallina para llevar al pastor. Pablo no era así. Pablo no era de esos. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ese es un verdadero pastor. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de la calle. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pablo habla de otros personajes. A esos personajes Pablo les dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan y la gente les come cuento, ¿sí o no? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Podríamos seguir leyendo eso, pero vamos a pasar al capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo sí sabía. Lo que pasa es que él no quiso decir, porque no lo entendería. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice Pablo. Conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Indiscutiblemente era él mismo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, si no, en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, aunque no la crean. ¿Ven? Pero si él quisiera gloriarse, podría decirlo, porque es la verdad, aunque la gente no le creería. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, yo dejo que usted saque su opinión de lo que en mí ve o de lo que en mí oye. Eso es lo que dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Así que por más espirituales que querramos ser, siempre habrá el gaito que Dios nos va a jalar y nos hace recordar que somos humanos, que el único digno de gloria y de honra es Él, por los siglos de los siglos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Es decir, cuántas veces Pablo quiso luchar con su debilidad y su problema, pero tenía que conformarse con la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor? Que aunque no sea lo suficientemente santo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y me ha dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el Señor. Esto a mí me encanta, yo quisiera quedarme aquí un rato, porque es que uno ve tantos problemas en la iglesia. Nosotros somos felices viendo el problema del hermanito, el hermanito que se le dañó el matrimonio, que tuvo este problema, que cayó en pecado, que no es digno, que no sé qué. Nosotros miramos hacia la gente, ¿cierto? Pero mi Dios no es así. La Biblia dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Yo no sé cómo es eso, después explicamos eso. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Vuelvo y aclaro, Pablo no vivía de los diezmos, Pablo no vivía de las ofrendas, Pablo no estaba esperando que era lo que iba a entrar en el día de hoy para ir al mercado, no esperaba eso. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Verso 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Tranquilos. Eso quiere decir Pablo, ¿no? No se preocupen por el hotel, ni por el almuerzo, ni nada, tranquilo, no se preocupen. Yo no les voy a hacer una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Así que Pablo entonces trataba a la iglesia no como ovejas, sino como a hijos. Las ovejas se trasquilan, se ordeñan, se degollan. Bendito el Señor. De usted depende si quiere ser tratado como una oveja o como un hijo. Verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Así son los pastores de hoy. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sean amados míos. ¿Qué naturaleza es la de nosotros, no? Ese es Cristo en Pablo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces necesitamos resucitar a Cristo en nosotros. Porque hay muchos que tienen a Cristo pero lo tienen muerto. Y entonces el Espíritu de Cristo no está en ellos. Como el Espíritu de Cristo no está en ellos, por eso obran como obran. Pero el Espíritu de Cristo es amor. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso cuando Jesús estuvo aquí, ¿a quién le hizo daño Jesús? ¿A quién le hizo daño Jesús? ¿A quién robó? ¿A quién defraudó? Qué tremendo, hermano. Y sin haberle hecho nada a nadie, fue contado con los impíos. Lo juzgaron y lo mataron como el peor criminal. Lo trataron como la peor basura. Porque esa es nuestra naturaleza. Somos tan torpes, somos tan idiotas, que tenemos a Dios al frente y no lo podemos conocer. Él era Dios en carne. Dos ladrones que están en el Calvario hablando entre ellos, el uno al otro le dicen, cállate, imbécil. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, porque somos ladrones, matones, de todo. Pero a este a nadie le hizo daño. Es que Él no le hace daño a nadie, hermano. Él lo que quiere es bendecirnos. Él lo que quiere es prosperarnos. Si Él es tu Padre,
pastor, yo no entiendo, yo no sé cómo puede un pastor irse a un buen restaurante y comer bien bueno, cuando sabe que hay ovejitas de su iglesia que no tienen para comprarse un pan. ¿Cómo hará? ¿Cómo hace un pastor para ir a comprarse unos zapatos y un vestido, hermano, de 8 millones de pesos? Hay pastores así. Y yo nunca me imaginé que existieran trajes tan caros, hasta que conocí a un hermano por allá que me ofreció una corbata que valía 700.000 pesos. ¿Y qué tiene la corbata? Yo me puse a ver, era hasta fea esa porquería. Pero vale 700.000 pesos. ¿Cuál es la razón? Que apenas hicieron como 2 o 3 para el mundo entero. Y dije, hermano, pues yo prefiero ponerme una de 20.000 pesos. Y esta me parece más bonita que la de 700. Esta me la dio, hermano, como por 15.000 pesos. ¿Cómo puede un pastor, hermano, comprar vestidos de 8 millones de pesos cuando hay hermanitos en la iglesia con la camisa rota? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cuál es el espíritu que hay ahí, hermano? ¿Cuál es el espíritu que hay ahí? ¿El espíritu de nuestro Padre? ¿O no? Con razón Jesús dice: los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Jesús mantenía pelado, pero no porque no era pobre, no, usted no tenga la idea de que Jesús era pobre. Jesús no era pobre. Si Jesús le hubiera dado la gana, él podía haber andado en el mejor caballo de paso fino de la época. Si a él le hubiera dado la gana, podría montarse en un carruaje con herraje de oro si quería, porque él manejaba plata. La gente le daba bastante plata. Por ahí se encontró con Zaqueo y le dijo, era un hombre riquísimo, y le dijo: Señor, la mitad de mi bienes le doy a los pobres. Pero mire, hermano, ¿por quién la iba a poner? No era que Zaqueo iba a poner para repartirle al uno, no. Era que le iba a dar la mitad de los bienes a Jesús, porque él sabía que lo que Jesús recibía era para los pobres. Las ofrendas que recibía Jesús eran para ayudar a la gente. El mismo Judas es testigo de eso. Por eso es lo que Judas le puso tan bravo cuando la mujer aquella derramó un perfume ese perfume hoy día, ¿sabe cuánto valía ese perfume? Ahorita valía aproximadamente 6 millones de pesos ahora. No, yo creo que más. ¿Y cuánto está el salario mínimo? Diario, el salario mínimo, ¿cuánto es? Póngale 20.000 pesos, paguemos bien, yo creo que no está bien eso. Pero pongámosle 20.000 pesos diarios. Resulta que el perfume aquel valía 300 denarios. 300 denarios, era un denario, es el salario de un trabajador por un día de trabajo. O sea que eran 300 días de trabajo lo que valía el perfume que tenía la chica aquella. Algún ricachón se la dio por sus servicios porque era una ramera. ¿Sí? Y ella, cuando vio a Jesús, le hundió los pies a Jesús y con sus cabellos los secaba y lloraba. Yo no sé qué sentía ella a los pies de Jesús, pero lloraba y lloraba y lloraba. Y ante ese evento habían varios sucesos ahí, ¿no? Judas estaba mirando con una piedra. Eso se ha podido vender. Y de ahí me había quedado por lo menos el 50% a mí. Era un ladrón. Otro por allá estaba diciendo: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer era la que le estaban ungiendo los pies. Es una cualquiera. Había una serie de pensamientos ahí. Pero Jesús, él es tan polémico, Jesús era polémico. Hermano, créanme que si Jesús estuviera aquí hoy, en carne, como él es, él sería enemigo de todo el mundo y todo el mundo sería enemigo de él. Es polémico. Un religioso de la época no permitiría que una mujer ramera lo saludara, por lo menos no en público, porque eran hipócritas hasta donde ya no más, en secreto las buscaban para acostarse con ellas. Porque así pasa hoy día. Estaba viendo por ahí, salió un pastor en Pasto que lo cogieron haciendo cochinadas con las creyentes de la iglesia, y eso le han hecho un escándalo. Y yo decía: pobre pastor. Pero yo quisiera que le hiciéramos seguimiento de cerquita a cada pastor, a ver cuántas porquerías no se encuentran. Pastores abusando de sus propias hijas. Yo he oído eso. Pastores homosexuales.
seduciendo a los muchachos de la iglesia. Todas esas porquerías se ven. Usted verá que dentro de poquito usted se va a dar cuenta que hay una cantidad de cochinadas y de cosas. Bendito el Señor. Y ahí estaban juzgando a la mujer del uno, y entonces Jesús le dice al de la casa, que era el que estaba pensando: Simón, tengo que decirte una cosa. Resulta que un hombre le debía a otro 500 denarios y otro le debía 50. Y como ninguno de los dos tenía con qué pagar, el hombre los llamó a los dos y los perdonó. Y le preguntó Jesús a Simón: dime una cosa, ¿cuál de los dos crees tú que amará más al hombre que los perdonó? Simón dijo: no, pues yo creo que al que le perdonaron los 500 debe estar más contento. Jesús le dijo: bien has dicho. ¿Sabes una cosa? Yo entré a tu casa y no me diste ni agua para lavarme los pies. No me saludaste de beso, pero esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados yo se los perdono. No, no sé tantas cosas que hablar en esta mañana, hermanos, pero el tiempo se ha ido y no ustedes están cansados. De todas maneras, lo que yo quiero hablarles es que una cosa es el Espíritu de Dios en nosotros y otra cosa es un espíritu de religión en usted. Si en usted está el Espíritu del Padre, hombre, usted tiene que sentir algo. Sienta algo cuando su hermano no tiene para pagar el arriendo. Ahora no me lo manden a Dios, que acá y todo me lo dan a mi hermano, el hermano Ramón que le arregle el problema. Y verdad, hermano, anoche vino una nota por ahí de otra iglesia, hermano, es que no tengo para pagar el arreglo y me han dicho que usted ayuda a los pobres. Y no, pues yo ayudo a los que puedo. De otra iglesia por allá, de otro pastor. Es más, vino antes del culto, recibió la ayuda y ni siquiera estuvo en el culto. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esas son ovejas. ¿Sabe por qué no se quedó en el culto? Porque si el pastor a donde está asistiendo se da cuenta, Dios mío, bendito.